Lectura del libro del Génesis. Los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré y miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos, a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza, y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran 30? Él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. ¿Y si se encuentran 10? Contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla.
Se le acercó un escriba y le dijo: «Maestro, te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza». Otro, que era de los discípulos, le dijo: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le replicó: «Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos». Palabra del Señor. La palabra de Dios, que siempre viene en nuestra ayuda, quiere hoy presentarnos dos características unidas de aquel que busca vivir la fe, de aquel que trata de vivir la fe día a día en el seguimiento del Señor. Esas dos características son la valentía y la inoportunidad. Si pensamos que las palabras de Dios son siempre agradables, cómodas de escuchar, siempre nos ofrecen un consuelo y una paz y una tranquilidad que serenan nuestro corazón, pues eso no es así. Si alguno piensa que cuando uno escucha la palabra de Dios, rápidamente lo que va a recibir es una especie de reconocimiento o de aplauso, pues eso tampoco es siempre así. Hoy, por ejemplo, que hacemos memoria de San Ireneo, nos encontramos con un personaje que ciertamente comprendió en profundidad lo que eran la valentía y también la inoportunidad. Ireneo, hombre de paz, que es lo que significa su nombre, resuelve un gran conflicto que tiene la Iglesia de Oriente con la Iglesia de Occidente, que es la fecha de la Pascua, la fecha de la celebración de la Pascua. Pero en ningún momento renuncia, por el hecho de querer ser un hombre de paz, a decir la verdad, a comunicar la verdad a aquellos que así quieren escucharle. La fe siempre es una forma de comunicar la verdad, incluso hasta el martirio. Y en este obispo, en Ireneo de Lyon, encontramos un claro ejemplo de ello. La liturgia de la palabra también nos presenta esto mismo. El diálogo de Abraham con Dios, tan entrañable que hemos escuchado en la primera lectura, nos permite ver que la fe en Dios conlleva ser inoportunos. Y esa inoportunidad nace también de una búsqueda de coherencia que se ha de dar en nuestra propia vida. Cuando a veces decidimos no decir o no hacer algo, no vayamos a ofender, no vayamos a importunar a un amigo o a un familiar o a alguien a quien apreciamos, no le estamos haciendo para nada un favor a la fe que se nos ha dado, a la fe que hemos recibido. Al contrario, lo que transparentamos de esa forma es que la fe es prescindible. Si podemos taparla porque a lo mejor molesta o importuna a alguien nuestra fe, lo que estamos diciendo es que nuestra fe es algo secundario, que no es para nada esencial, y esa es la imagen que damos de ella, que puede llevar a otros a pensar que ciertamente no necesitan la fe, que ciertamente la fe no es una cosa tan importante, cuando podemos esconderla para que no moleste a otros. Creer implica a menudo ser inoportunos. También ayer, por recordar un ejemplo cercano a nosotros, encontrábamos esta inoportunidad en el relato del Evangelio, donde aquella mujer que se acercaba a tocar el manto de Jesús le importunaba en su camino hacia la casa de Jairo para curar a su hija. Pero esa inoportunidad se manifiesta como una ocasión de curación, de manifestación de la fe. Y el mismo Jesús también es inoportuno cuando, llegado a la casa de Jairo, interrumpe los llantos y los lamentos para anunciar la buena noticia de la vida de aquella niña. Por eso, Abraham, que creyó, del que nosotros decimos que contra toda esperanza creyó, se muestra en la primera lectura como un inoportuno
que aprendió la verdad de Dios y así se ganó su amistad. Jesús también de esta forma se comporta en el Evangelio de hoy. Seguir a Jesús no es una frase bonita. Seguir a Jesús no es una frase agradable que uno dice, que le brota del corazón y ya está, asunto resuelto. Al contrario, seguir a Jesús supone vivir sin casa, vivir sin seguridades, vivir en muchos momentos sin aquellas cosas cotidianas que todo el mundo considera normales, precisamente por querer seguirlo. Creer en Jesús, por lo tanto, conlleva importunar, que no es una falta de respeto. El confesar la fe no es una falta de respeto, más bien es al contrario, es una falta de respeto mayor no obrar con coherencia de la fe por si a otro le molesta lo que nosotros creemos o decimos o rezamos. En estos días en los que se ha aprobado una ley de eutanasia en España, o en los que en Europa se ha negado la objeción de conciencia a los médicos que no quieran practicar el aborto, o en los que tantos problemas políticos y sociales nos rodean, viene bien la palabra de fe de los cristianos. Viene bien que la palabra del cristiano no sea un bálsamo de fierabrás, sino que sea una luz que revela el camino de aquel que sigue a Jesucristo y lo confiesa humildemente, honestamente. ¿Somos capaces nosotros, por la fe, de complicarnos la vida? ¿Somos capaces, por la fe, nosotros, de importunar hasta a los que nosotros podemos querer más? ¿Somos capaces, por la fe, de dejarnos importunar o nos consideramos inamovibles en nuestro puesto, inamovibles en nuestra posición, en nuestro cargo, en nuestra fama? Vamos a encomendarnos al Señor en este día, hoy que hacemos memoria de San Ireneo. Mañana festejaremos con solemnidad a los santos Pedro y Pablo, todos ellos valientes que fueron importunos con la palabra de Dios, pero que también se dedicaron con valentía y con decisión y con respeto a anunciar la alegría y la felicidad que trae el Evangelio para todos. Que el Señor nos conceda esa fidelidad también a nosotros hasta el final de nuestros días, para que también podamos alegrarnos de que nuestra importunidad se ha convertido en camino, en causa, en ayuda para la salvación y la fe de otros.